Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos con el maestro Luis. Vamos a realizar la gráfica de una función de segundo grado con base en sus parámetros, sin hacer operaciones, sin utilizar fórmulas. Antes de comenzar, vale la pena que recuerdes cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Aquí te muestro las dos fórmulas, cuando los dos términos son positivos y cuando un término, en este caso el segundo término, es negativo. Vamos a ver un ejemplo. T más 8 al cuadrado, el binomio resultante sería t cuadrada más 16t más 64. Recuerda que es el cuadrado del primer término, más, en este caso, este signo tendría que el segundo término es positivo, es el doble del primero por el segundo, entonces el primero por el segundo son 8t y el doble 16t. Y finalmente tenemos el cuadrado del segundo término, 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Otro binomio tenemos n menos 9 al cuadrado, nos quedaría n cuadrada menos 18n más 81. Entonces tenemos el cuadrado del primer término, n cuadrada, y luego el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo es 9n, el doble 18n. Y el cuadrado del segundo término es 81. Entonces recuerda que el signo del segundo término te va a indicar el signo del segundo término del trinomio. El primero y el segundo siempre son positivos, porque el primer término es positivo. Otra cosa que debes de tener presente es la prioridad de operaciones, y en las operaciones que vas a realizar tienes cualquier signo de agrupación, ya sea llaves, corchetes o paréntesis, debes de resolver todas las operaciones que estén dentro de estos. Y también recordar que las operaciones se realizan de izquierda a derecha. Las primeras operaciones que debes de realizar son las potencias o raíces, después la multiplicación o la división, y al final dejar las sumas y restas. La estructura que vamos a manejar para la función de segundo grado es f de x igual a que multiplica x menos h al cuadrado más k. De esta función, los parámetros que vamos a obtener para realizar la gráfica son el vértice, que tendrá una coordenada h, k, y el valor de la a. Como es una función de segundo grado, la gráfica es una parábola. Si la a es positiva, la parábola va a abrir hacia arriba, y si la a es negativa, la parábola va a abrir hacia abajo. En este caso, si la a es positiva, el vértice está ubicado aquí abajo, y si la a es negativa, el vértice estuviera ubicado aquí arriba. Vamos a hacer el ejemplo 1. Realice la representación gráfica de la función f de x igual a menos 2 que multiplica x menos 3 al cuadrado más 4 con sus parámetros. Desarrolle la función dada y determine los ceros o raíces de la función. Te recomiendo que abajo de la función dada escribas la estructura de la función, y a partir de ello vamos a determinar los parámetros, que es el vértice h, k y el valor de la a. Para determinar el vértice, bueno, sabemos que es h, k, entonces por comparación vemos que la h vale 3 y la k vale 4. Pero una cosa muy importante para determinar los signos, te recomiendo que multipliques el signo de la función con el signo de la estructura, que es una forma de hacerlo. No propiamente no hay una multiplicación, no está indicada una multiplicación, pero es una forma de hacerlo para determinar el signo correcto. Entonces sería aquí menos por menos es más, y para el valor de la k, más por más es más. Entonces es como debes de determinar los signos del vértice para los valores del vértice. Y vemos que la a vale menos 2. Entonces, al ser la a negativa, la parábola va a abrir hacia abajo y el vértice estará ubicado en la parte superior. Por consiguiente, nuestra gráfica va a tener un máximo. A ver, vamos a hacer la gráfica de acuerdo a los parámetros. El primer paso que debes de realizar es ubicar el vértice. Está en 3,4.
Entonces a partir de ese punto vamos a trazar en este caso 2 unidades hacia abajo. ¿Por qué 2 unidades hacia abajo? Porque la A es negativa y en este caso es un 2, eso tiene el valor del 2, entonces son 2 unidades hacia abajo. Y siempre debes de indicar una unidad hacia la derecha y una unidad a la izquierda al final de las flechas que hayas trazado con anterioridad. Y ahora vamos a hacer la gráfica. Vamos a trazar la gráfica de tal forma que pase por el vértice y por las últimas flechas. Entonces de esta forma ya tendríamos trazada nuestra gráfica que se realizó con base a los parámetros que fue el vértice y el valor de la A. Como habíamos comentado, en este caso, de acuerdo a la forma de la gráfica, tenemos un máximo y se ubica en el vértice. Y como más adelante nos piden determinar los ceros o raíces de la función, para esto vamos a utilizar la fórmula general. Dentro de la fórmula general existe una parte que se le llama el discriminante, que es b cuadrada menos 4ac. En este caso, al ver que la gráfica está cruzando el eje de las x, este discriminante va a ser mayor que 0. Entonces, esta es una orientación que tienes para cuando estés resolviendo la ecuación de segundo grado. Tú ya sabes de antemano que al realizar todas estas operaciones te darán un valor positivo. Vamos a desarrollar la función que nos dieron, que es f de x igual a menos 2, que multiplica x menos 3 al cuadrado más 4. Para desarrollar esta función, primero debemos de elevar al cuadrado estos dos términos, viene siendo un binomio al cuadrado, entonces nos quedaría menos 2, el cuadrado del primer término, x cuadrada, menos 6x más 9. Entonces ya desarrollamos este binomio al cuadrado y finalmente tenemos más 4. Después de haber resuelto lo que fue la potencia, que fue un binomio al cuadrado, tenemos que hacer la multiplicación. En este caso, el menos 2 multiplica al trinomio que tenemos aquí entre paréntesis. Entonces nos quedaría menos 2x cuadrada, menos por menos es más, 6 por 2, 12x, y más por menos, 9 por 2, 18. Y al final tenemos más 4. Después nos queda más que simplificar los dos términos independientes. Nos quedaría menos 2x cuadrada. No hay con quién simplificarlo, dado que no hay otro término. Más 2x. No se puede simplificar, no hay otro término. Y los dos términos independientes. Y aquí en este caso es menos, dado que la mayor cantidad es negativa. Y la diferencia entre estas dos es de 14. Entonces, el significado de del término independiente en la función desarrollada, este término nos indica que si nosotros prolongáramos la gráfica más hacia abajo, nos quedaría que en un momento dado van a cruzar el eje de las y lo va a hacer en el menos 14. Entonces, si prolongamos la gráfica, va a cruzar el eje de las en el menos 14. Es el significado del término independiente. Ahora vamos a determinar los ceros o raíces de la función. En este caso tenemos ya la función ya desarrollada y la vamos a igualar a 0. Entonces nos quedaría menos 2x cuadrada más 2x menos 14 igual a 0. Entonces ya tenemos una ecuación de segundo grado. Y para resolverla, como hemos comentado, vamos a utilizar la fórmula general. Entonces debemos de sacar los valores de A, B y C para sustituirlos aquí. Y lo que está dentro de la raíz es el discriminante. Entonces, como habíamos comentado, al resolver todo lo que esté dentro de la raíz nos debe de dar un valor positivo. Para determinar los valores de A, B y C, te recomiendo que abajo de la ecuación pongas ax cuadrada más bx más c igual a 0 y por comparación saque los valores de A, B y C. En este caso A es igual a menos 2, B le corresponde un valor de 12 y la C igual a menos 14. Vamos a hacer la sustitución, nos quedaría x igual, primero va el signo de la fórmula que es menos y la b vale 12, más menos b al cuadrado, entonces b vale 12 al cuadrado, menos 4a que es menos 2 y la c vale menos 14 sobre 2a, entonces la a sería 2 por menos 2, dado que la a es menos 2.
Una vez que hemos hecho la sustitución, vamos a resolver lo que está dentro de la raíz. Entonces nos quedaría menos 12 más menos 12 al cuadrado, 144. Y el resultado de multiplicar todo esto es, vamos a empezar por el signo, menos por menos más por menos menos. Y multiplicar 4 por 2, 8, 8 por 14 nos da 112. Entonces hacemos esta diferencia y nos quedaría que es menos 12 más menos 32, o sea, 144 menos 112 nos da 32 y nos dio un valor positivo como lo habíamos anticipado al hacer el análisis en la gráfica, debido a que la gráfica cruzó el eje de las X, entonces el discriminante debe ser positivo y en este caso nos dio 32. Sacamos raíz de 32 y nos da 5.6568. Tenemos un valor positivo y un valor negativo. Vamos a agarrar el valor positivo para x1, nos quedaría menos 12 más 5.6568 sobre menos 4. Para x2 será menos 12 menos 5.6568 sobre menos 4. Vamos a terminar el valor de x1, entonces tenemos una suma de un número negativo y un número positivo. El resultado va a ser negativo porque la mayor cantidad es negativa y la diferencia entre estos dos es 6.3432 sobre menos 4. Al hacer la división nos da 1.5858 y es positivo dado que menos entre menos es más. Para x2 hacemos la suma de esas dos cantidades negativas, nos da menos 17.6568 sobre menos 4. Al hacer la división nos queda 4.4142. Es positivo porque menos entre menos es más. Entonces estos dos valores son los ceros o raíces de la función. ¿Por qué son los ceros? Porque al sustituir el valor de x1 o x2 en la función desarrollada o en la función que nos dieron, nos debe dar 0 al sustituir cualquiera de estos dos valores. Además, son las raíces de la función, o sea, estos dos valores nos indican donde la gráfica está cruzando el eje de las X. En este caso, al redondear 1.5858, la redondeamos a dos decimales, nos queda 1.59, que es el valor donde cruza la gráfica en el eje de las X. Entonces la intersección de la gráfica con el eje X, ese punto tiene esta coordenada, y el otro valor de x2 nos indica el otro cruce de la gráfica con el eje de las X. Esa intersección tiene el punto, tiene la coordenada 4.41,0. Bien, gracias por consultar el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal.